dureza de corazón. Pero vamos ahora a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón para poder recibir tu preciosa palabra, la cual va a traer luz a nuestra vida, va a señalarnos el sendero recto por donde debemos caminar. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tu Espíritu Santo va a levantar en nuestro corazón como tarea. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la vez pasada. Habíamos dicho en relación a este tema, dureza de corazón, que todos nosotros tenemos problemas con nuestra parte emocional y este es uno de los sentidos de la palabra corazón en la Biblia. En algunas partes de la Biblia, cuando se usa la palabra corazón, se refiere al espíritu, pero hay otros pasajes que se refieren al alma. Cuando yo estoy hablando de corazón, en este sentido es del alma, la parte emocional. Y en ese sentido me voy a referir en todo lo que estamos compartiendo. Entonces, al referirnos a corazón nos estamos refiriendo a las emociones, a las preocupaciones. Ahora, es importante establecer un primer principio. El estado de tu corazón determina cuánto puede penetrar el Espíritu Santo en él. El estado de tu corazón determina cuánto puede penetrar el Espíritu Santo en tu corazón. Este es un punto importante. ¿Por qué, hermanos? Ayer estaba viendo una conferencia y para este hermano, los seres humanos se pueden dividir en tres categorías. Para él están, en términos bíblicos, están los sabios, luego en el segundo grupo están los necios y en el tercer grupo están los malos. Esa es la división triple que hace el Espíritu Santo. Y él dice que entre los sabios está el hombre que escucha la palabra, ¿no? Digamos, lo reprenden porque ha estado haciendo algo que no está bien, lo reprenden y entonces ¿qué hace él? Escucha la palabra y permite que esa palabra lo corrija y él se ajusta a la luz que ha recibido, se ajusta a esa luz y se corrige. Él mismo ve la manera de ajustarse a esa corrección que el Espíritu Santo le ha enviado a través de un hermano, a través de la palabra, ¿no? Eso es, además, esa luz le va a permitir crecer, esa luz le va a permitir proyectarse mejor, también esa luz le va a permitir ejercer su fe mejor, va a permitirle madurar mejor. Amén, hermanos. Ya. Entonces, ese es el sabio, el que escucha la palabra, que lo corrige, se medita en esa palabra, permite que esa palabra penetre en su corazón y permite que esa palabra lo cambie, lo transforme. Y entonces tenemos lo que se llama un sabio. Y nosotros estamos dentro de ese grupo, ¿no? Somos las personas que escuchamos la palabra y permitimos que ella nos transforme. Ya, pero también hay un segundo grupo que es el necio. El necio es la persona que es al revés, o sea, lo corrigen con la palabra, él escucha la palabra, pero no importa cuánta palabra le dan, la palabra rebota en él, ¿no? Es lo que llamamos alguien no enseñable. Entonces, el necio es alguien que la palabra viene y no penetra, y no lo transforma, no le hace ver mejor un camino, lo mantiene siempre tal como está. La palabra de Dios dice que justamente el necio, dice, por ejemplo, en Proverbios 15:2, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, a él no le interesa la sabiduría, ¿no? Sino en que su corazón se descubre. El necio habla lo que le viene a la mente, lo que se le ocurre,
y no importa quién está atropellando, el necio con sus palabras hace daño a otros. Por eso Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Bien, y el tercer grupo son los malos. El malo es una persona que se ha identificado con el diablo, es decir, todo lo que él hace es para destruir, para hacer mal a otros. Él no está pensando en la palabra cuando está viviendo su vida normal. Él está maquinando a ver cómo hace el mal mejor a otros, cómo vengarse cómo hacerle daño a otros. Esa es la vida del malvado. En la palabra de Dios, en Proverbios 4:16 dice, miren lo que dice ahí, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. ¿Ve? Esas personas lo único que piensan es en matar, destruir, deshacer, tratar de dañar al prójimo, ¿no? Y eso es lo que le da su categoría de malos. Con el necio todavía tienes esperanza porque lo puedes exhortar, puedes ver la manera de llegar a él, ¿no? Y de repente un día el necio pues ya cede. Pero con el malo no. Al malo tú no puedes irle con la palabra y decirle, mira, tú debes portarte bien porque la palabra de Dios dice, no. Con el malo la primera cosa que tú tienes que hacer es ponerle la ley por delante, ¿no? ¿Qué dice la ley? Entonces la ley lo vas a hacer pensar 2 veces antes de hacer un daño a otros, ¿no? Estas personas malas también pueden recibir la gracia de Dios si uno está atento al Espíritu Santo, intercediendo por esa persona. Llega un día donde esa persona ve un pequeño resquicio en la muralla de su corazón y ahí el Espíritu Santo lanza un pensamiento, algo que empieza a transformar su vida de un modo maravilloso. Pero los tres tipos de personas tienen una actitud diferente frente a la palabra, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona nuestro corazón? Nosotros, la palabra es que nosotros nos hacemos sensibles, en general, a aquello a lo que prestamos atención. Si usted le presta atención a la palabra de Dios, usted va a ser sensible al Espíritu de Dios. Si usted medita en la palabra día y noche, usted va a ser sensible a lo que el Señor le quiera decir, para que el Señor lo pueda exhortar, corregir, animar, bendecir. Usted va a poder escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿No ha visto, hermanos, que dicen, sí, yo lo he intentado todo, pero no escucho al Señor, ¿no? ¿Por qué no escucha? Porque su corazón está endurecido para con Dios y está más bien entregado a las cosas del mundo. Si una persona está escuchando las cosas del mundo, entonces ¿qué va a suceder? Si un cristiano está escuchando las cosas del mundo, entonces lo que va a suceder es que va a endurecer su corazón para las cosas de Dios y va a volverse muy sensible a las cosas del mundo. O sea que, ¿quién es el que da vida a las cosas buenas y a las cosas malas? Nosotros mismos. ¿Y quién es el que toma la decisión de ser bueno o malo? Nosotros. ¿De qué depende? De en qué cosa le ponemos atención. Si usted le pone la atención a las cosas de Dios, usted amará a Dios de todo corazón, porque usted se va a dar cuenta de que, ¿por qué Él se le llama omnipotente? ¿Por qué a Él se le llama proveedor? ¿Por qué a Él se le llama nuestro pastor? ¿Por qué Él es misericordioso? Si usted busca la palabra de Dios, usted va a caminar con Dios y va a saber que Él es lo más grande que hay en nuestra vida. Pero si usted pretende caminar con Dios y anda caminando con el mundo, las cosas de Dios lo van a decepcionar y va a pensar de que no funcionan. Tanto he orado por la sanidad y no me da resultado. Bueno, he orado por prosperidad y no da resultado. Entonces ahí tenemos el tema de que de repente existe
el hecho de que la persona está con su corazón más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces, lo bueno de esto es que tú puedes hacerte sensible a las cosas de Dios por pensar en Dios, en su palabra. ¿Cómo puedes hacer eso? Cambiando las cosas en las cuales tú estabas pensando antes y empezando a pensar en las cosas del Señor. Hay una decisión, hay una atención que debes tú cambiar de enfoque, debes empezar a pensar en las cosas de Dios. Bien, habíamos visto también de que nosotros a veces somos sensibles en el área espiritual para algunas cosas y no sensibles para otras. A veces creemos en sanidad porque hemos meditado en sanidad, ¿no? Pero no creemos en prosperidad. Y entonces estamos sensibles en nuestro corazón y podemos recibir un milagro en sanidad, pero estamos endurecidos en nuestro corazón en el área de la prosperidad. Basta con que tú cambies tu enfoque y empieces a meditar en esa palabra y entonces usted va a recibir la gracia de Dios en esa área. Entonces, la dureza de corazón en un área es el resultado de dejar de poner atención en alguna cosa, si es en Dios, entonces tú te vas a endurecer en tu corazón para las cosas del mundo. Si tú endureces tu corazón para las cosas del mundo, tú vas a estar sensible a Dios para las cosas de Dios, ¿no? Por eso tenemos Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Nosotros hemos sido hechos así. No, si tú meditas en la palabra, todo tu corazón va a rebosar de gozo, paz y justicia. Todo tu corazón va a estar lleno de palabra. Y todo tu corazón va a ver que, que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es poder de Dios. Pero si tú pones tu atención en las preocupaciones de este mundo y dejas de ponerle atención a Dios, entonces también tu corazón se va a endurecer para con Dios y se va a hacer sensible a las cosas del mundo. Bien, en 2 de Pedro 1, versículo 9 me parece, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí hay una lista de las cosas que enumera Pedro para poder entrar en un proceso de santificación que nos hace cristianos victoriosos. Pero dice también que el que no medita en la palabra de Dios, el que no le da la importancia que tiene la palabra, entonces se va a volver como una persona que no puede ver bien y también no puede caminar bien, no va a tener fuerzas para poder en el ámbito espiritual, para caminar por ese camino espiritual, porque ha descuidado esa área. Bien, vamos a ver ahora, nosotros podemos amar a Dios y buscarlo toda nuestra vida. A ver, hermano, vamos a hacer unas preguntas. A veces nosotros podemos amar a Dios y buscarlo toda nuestra vida, pero a veces, en medio de nuestra vida cristiana, a veces bajamos la guardia y dejamos de pensar en Dios. Y debemos recordar que cuando eso sucede, su corazón se va a endurecer. Y al estar endurecido va a perder de vista algunas cosas que usted debe hacer siempre. Por ejemplo, si usted empieza a descuidar el tema de la sanidad y tiene enfermos delante, su corazón no va a estar listo para ministrar, ¿no? Va a olvidar ese tema porque usted se ha descuidado en esa área.
Usted siempre tiene que estar meditando la palabra de Dios y entonces su corazón estará sensible a las cosas de Dios. Bueno, luego tenemos el tema de Abraham y Sara. Ahí dice en Hebreos 11:15, dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. La palabra pensando es clave. Si ellos hubieran dicho, ¿a dónde nos ha mandado Dios? Nos ha mandado a caminar por un desierto. ¿Qué clase de Dios es este que nos manda a morir de hambre? ¿No? Si ellos estuvieran pensando más en el lugar donde están que en el lugar donde Dios los ha mandado ir, entonces ellos hubieran caído en la tentación de regresar. Pero ellos sabían que Dios los había mandado y ellos empezaron a ir por ese desierto, aunque Dios no les dijo a dónde era exactamente el sitio. Claro que ellos no sabían a dónde, pero ellos sabían en quién habían confiado. Ellos conocían al Dios que les había hablado y delante de él Dios manifestó su gloria, es decir, se manifestó en lo que él es, que es amor, bondad, misericordia. Cuando Dios se muestra, él es lo que él es. Él no está trayendo una imagen equívoca. Él, cuando se manifiesta al hombre, él se manifiesta como lo que él es. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la persona sabe que él es el camino y no hay otro. Él es la vida porque la vida sale de él. Y entonces, y además, una de las cosas que un hombre ve, un ser humano puede ver cuando ve la gloria de Dios, es que Dios es poderoso, ¿no? Y no hay nada más sabio que Él. Entonces, este Dios que se les manifestó no era como los dioses que ellos habían servido, era un Dios vivo. Y era todo lo que un ser humano pudiera esperar de Dios. Entonces, ellos obedecieron al Dios de la gloria, porque lo conocían, y lo obedecieron y tomaron ese riesgo. En ese camino, ellos solamente pensaban en ir tras esa ruta que Dios les estaba trazando, porque sabían quién se los había mandado. Y recordemos que cuando nosotros nacimos de nuevo, también conocimos la gloria de Dios, ¿no? Por eso es que nos convertimos, ¿no? Conocimos la gloria de Dios, sabíamos que Dios estaba ahí y Él nos estaba hablando y Él era nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y entonces le entregamos todo nuestro corazón. Pero entonces el Señor puso en nosotros el sentido de una misión. Nosotros estamos llamados a hacer algo en este mundo, algo para lo cual Dios nos ha diseñado. Así como a Abraham, Dios le señaló un derrotero, vayan a la tierra que yo les voy a mostrar, así también a cada uno Dios nos da un llamado, y cada uno de nosotros tiene que responder ese llamado, aunque no sabe todos los detalles, ¿no? Igual, así como Abraham y Sara no estuvieron perdiendo el tiempo pensando en qué es lo que estaba, a qué sitio los iba a llevar, sino ellos estaban pensando en quién los había llamado, así también con cada uno de nosotros. Cuando nos hemos hecho nuevos creyentes, cada uno de nosotros tiene un llamado y tenemos que ser fieles a ese llamado y tomar el riesgo de caminar por ahí, aunque no sabemos todas las cosas al respecto. Bien, nosotros podemos tomar en Abraham y Sara ese ejemplo. Ahora bien, tú no puedes ser tentado con lo que no piensas. Mire bien lo que le estoy diciendo. Tú no puedes ser tentado con lo que no piensas. Si tú tomas la decisión de caminar con Dios, si tú tomas la decisión de meditar, orar, estar con Dios, entonces lo que tú vas a estar pensando todo el tiempo es en Él. Pero al invertir ese tiempo en Él,
tú vas a dejar, ni siquiera se te va a ocurrir pensar en el pecado. Entonces, también en el meditar la palabra día y noche, que dice Josué, es de una sabiduría tremenda, ¿no? Porque nos está señalando un derrotero, nos está señalando el camino a la victoria. Si tú meditas en la palabra de Dios, no hay manera que tú puedas perder. Ni siquiera el diablo va a poder traerte tentaciones, porque tu corazón está entregado a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, tú eres de antemano más que vencedor. El mundo sí te va a traer tentaciones, mira acá, haz esto, pero a ti no te va a llamar la atención, porque tú estás pensando en el poder de Dios, estás pensando en ministrar a tal y cual persona, estás pensando en cómo el Señor, tú le has pedido sabiduría respecto de algo y tú estás pensando, hablando con el Señor sobre el tema. Tú estás caminando con Dios en esta vida y sabes que vas a tener una respuesta. Tu vida es el Señor, ¿no? Por eso Pablo decía, para mí mi vida es Cristo, ¿no? Para mí vivir es Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Nuestra vida debe ser solo el Señor. Y entonces nosotros vamos a poder llegar a tomar nuestro llamado, desarrollarlo y llevarlo a cabo en este mundo. Bien, pero nosotros vemos que en el mundo sucede lo contrario, ¿no? En el mundo la gente pone su atención ¿en qué cosas? En las cosas del mundo. Y también pone su atención en el pecado. Y entonces, esas personas que ponen su atención en el mundo y en el pecado, después de un tiempo se dan cuenta que son esclavos del pecado, pero no saben qué hacer. Son esclavos del pecado y están atados y se dan cuenta que al pensar en el mundo y en pensar en el pecado no los lleva a vivir una vida abundante, los lleva a trampa tras trampa. Mientras nosotros vamos de victoria en victoria, en el mundo, el que está atado a estas cosas de este mundo y atado a las cosas del pecado va de pensamiento de muerte en pensamiento de muerte, de pensamiento de derrota en pensamiento de derrota, de un horizonte triste a un horizonte peor, ¿no? El término fue de Guatemala a Guatepeor. Ese es lo que nosotros podemos percibir cuando vemos cómo una persona en el mundo, o un cristiano que se ha hecho mundano, digamos, ¿no?, está caminando. Bien, ¿por qué? ¿Por qué sucede que la persona que está pensando en el pecado luego empieza a tener problemas con la lujuria? ¿Por qué? Porque su atención está puesta en la pornografía, porque está viendo vistas en internet, porque está viendo películas relacionadas con el tema, porque está viendo comerciales, porque está viendo los periódicos que siempre exhiben a alguna mujer ahí en estos periódicos, ¿no? Uno está viendo el noticiero y noticia de último minuto, la vedette tal ha publicado su calendario del año, no se pierda la oportunidad, ¿no? Entonces ahí todavía lo muestran, ¿no? Bueno, entonces una persona que está dándole su atención a esas cosas va a acabar esclavizado y va a acabar con esos pensamientos absorbiendo su mente, ¿no? Entonces tú no puedes ponerte a ver estas cosas y pensar que no vas a ser tentado. Si tú estás alimentando tu mente con estas cosas, tú vas a ser tentado. Yo me acuerdo de una persona, él decía, él tenía un puesto de liderazgo hace años, y él dijo, no en nuestra iglesia, no, otra iglesia, no nuestra iglesia. Él dijo, yo voy a la playa, vamos con los hermanos, la hermana, si yo veo a las hermanas en bikini, ya, a mí no me hace ninguna mella eso, ¿no? Ya, muy bien. Hoy yo no estoy hablando de que de ahora en adelante nadie vaya a la playa, ¿no? No, sí se puede, ¿no? Se puede ir y estar ahí, pero uno puede estar en medio del mundo, pero sin
con su corazón puesto en el Señor, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser sabios. Dios no nos ha sacado del mundo, más al revés, Él quiere que estemos en el mundo, ¿no? Y a veces hay hermanos y hermanas que van por la playa y van predicando, ¿no? Y mucha gente se convierte con esa decisión, ¿no? Entonces, pero lo que le digo es la persona que va con esa intención, pues, ¿no? Y entonces solamente va a pensar en esas cosas y esa persona va a acabar esclavizado. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Juan 17:14. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo como sistema que Satanás ha implantado en el mundo y donde él gobierna, ¿no? Porque no son del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Nosotros, los discípulos de Jesús. Como tampoco yo soy del mundo. Eso está diciéndolo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no ha pedido que nos quite, entre otras cosas, porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que predicar. Si Jesús nos quitara del mundo y nos llevara al cielo, bueno, ¿quién se quedaría para anunciar la palabra, no? Bien, entonces, Jesús no pidió a Dios que lo sacara de este mundo. No pidió para ellos una forma de evasión. Lo que sí pidió para todos nosotros fue que alcanzásemos la victoria. Eso sí fue lo que pidió. Entonces, pero la clase de cristiano que se refugia en un convento, en un monasterio, ¿no? Ustedes a veces hay monasterios acá en el Perú, hay unos monasterios de damas, de monjas, en algunos lugares de Lima, y en Arequipa también conozco, hay uno, y después hay monasterio de hombres, en Ancash, ahí también tienen su monasterio, muy bonito, todo elegantemente trazado. Son lugares de reflexión, de meditación, ¿no? Y se supone que ellos pasan su vida orando. Sí, pero la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Nuestra vida no está diseñada solamente para orar, hay que anunciar el reino. Dios no nos ha sacado del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, ¿para qué? Para hacer el bien. Entonces, tenemos que salir del salero. El Señor no quiere que nos refugiemos contra el mundo. Por el contrario, debemos permitir que nuestra luz ilumine al mundo. Dios no quiere que nos identifiquemos con los valores y prácticas del mundo. Y recordemos que hoy en día el creyente está inmerso en un mundo pues corrupto, ¿no? Pero hay un libro que se llama El hombre light, es un libro de psicología y se llama El hombre light. ¿Por qué? Porque lo que el mundo busca hoy día es, por ejemplo, un profesional muy hábil, muy inteligente, muy hábil en su profesión, pero además ese hombre light debe ser capaz de no tener reparos morales. Si a él le piden falsificar firmas, él la falsifica. Bueno, si él le piden que mienta en un informe al gobierno, digamos a la SUNAT, ¿no? Miente, pues si es contador, pone su firma, ¿no? Entonces, esa es la clase de hombre que se busca hoy en día en los trabajos. Lo que quieren es una persona que sea capaz de decir sí a cualquier cosa, es decir, debe hacer su trabajo, pero cuando llegue el momento de hacer un trabajo sucio, mentir, engañar al Estado, cualquier cosa, él debe estar dispuesto. ¿Y qué pasa si no está dispuesto? Patitas a la calle, ¿no? Esa es la amenaza. Sí, pero nosotros los creyentes debemos saber que nosotros servimos al Dios Todopoderoso.
si uno le ocurre eso, uno puede buscar al Señor y el Señor le va a abrir otras puertas para él tener un lugar digno donde él pueda trabajar. Pero el creyente no puede estar guiado por el temor de que lo van a votar, ni aceptar propuestas que él sabe que moralmente están mal delante de Dios, ¿no? Bien, entonces dice Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros no podemos refugiarnos contra el mundo. Dios no quiere que nos identifiquemos con los valores del mundo. Hay una vecina cristiana y ella, un día le reclamé, pues le digo: mire, usted está pagándole al controlador de la luz para que no marque cuánto realmente usted ha consumido, ¿no? Entonces ella no dijo nada, no me dijo nada a mí, pero se lo dijo al barrio, ¿no? No, pero ¿cómo es posible que si acá todo el mundo lo hace y por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Claro que ella es una mujer muy pobre, ¿no? Pero porque es muy pobre no le da derecho de mentir, de estar pagando coimas, ¿no? Y a veces nosotros hallamos una justificación en que estamos padeciendo necesidad. Pero justamente en ese momento es donde la gloria de Dios puede manifestarse en nuestra vida si estamos fieles a Dios, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien. Si tú quieres que tu corazón sea sensible a Dios, tienes que pasar más tiempo buscando a Dios. Más tiempo que conectado a las cosas de este mundo. Mucha gente sí cree que Dios tiene un mejor plan para su vida de lo que ahora están experimentando. Mucha gente sí lo cree. A ver, pongan atención a este detalle, porque me parece importante. Mucha gente sí cree que Dios tiene un mejor plan para su vida de lo que ahora están experimentando. Saben, por ejemplo, que Dios quiere que sean sanos. Saben que Dios quiere que prosperen. Saben que Dios quiere que vivan una vida abundante. Por otro lado, han estudiado la palabra. Por otro lado, van a la iglesia. Entonces, la mayoría de la gente se da cuenta que estas bendiciones existen y son para Él, pero hay muy pocas personas que han buscado a Dios hasta el punto de que pueden recibir esas promesas. Hay pocas personas que han buscado a Dios hasta el punto que pueden recibir esas promesas. Entonces, nosotros siempre tenemos la decisión. Dios tiene las bendiciones, ¿no? Ya nos bendijo, ¿no? Pero recibirlas depende de nuestro interés, ¿no? Tenemos que buscar al Señor y preparar nuestro corazón para recibir esas bendiciones. Son nuestras, pero de nuestro corazón tiene que salir pues la incredulidad, tiene que salir la dureza del corazón. Estas cosas van a impedir que yo disfrute de las bendiciones de Dios. Entonces, Dios no está reteniendo sus bendiciones, ¿no? Dios no retiene, esperando que tú te esfuerces. No, Dios no está esperando que tú te esfuerces, pues de algún modo, ¿no? No, lo que pasa es que tu corazón no es capaz de recibir. Lo que pasa es que tu corazón no es capaz de recibir. Tú has endurecido tu corazón, has ignorado a Dios en esa área de tu vida y ahora que tú quieres recibir, tienes fe, pero no puedes recibir. Tienes fe, pero tienes incredulidad. Una incredulidad que ha endurecido tu corazón. Entonces te falta la otra parte, ¿no? ¿No va? La fe, claro, pero tienes que sacar toda incredulidad de tu corazón si quieres recibir. A ver, hermanos, antes de llegar a cualquier lugar en tu vida,
antes de llegar a cualquier lugar en tu vida, primero tuviste que haber ido allá con tu mente. Antes de llegar a cualquier lado en tu vida, sea bueno o sea malo, primero tuviste que llegar allí con tu mente. Por ejemplo, imagínate que tú quieres estar frente a una montaña y la montaña es tu obstáculo, pues para llegar al otro lado donde está tu promesa, tu tierra prometida. Entonces, ¿qué haces? Buscas los recursos, obtienes los recursos y haces que se haga un túnel, ¿no? En la ladera de la montaña. Haces un túnel y poco a poco vas avanzando, pasas la mitad del túnel y finalmente llegas al otro lado, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegaste al otro lado? Por hacer un túnel, ¿no? ¿Y cómo llega una persona a pecar? Una persona llega a pecar por haber estado pensando eso una y otra vez, y va acabando el túnel que finalmente lo lleva al pecado. Entonces, nadie peca porque se me chispoteó, pues, ¿no? No. Las personas pecan porque han estado pensando en ello, es por eso. Si una persona lo único que está pensando en su mente es, si me hace esto, yo le hago esto. Si está pensando en pleitos, entonces al final va a ser una persona pleitista, pues cualquier cosa, pues ya todo lo toma a la guerra, pues, ¿no? Ya me hiciste esto, ya verás, ¿no? O una persona que tiene amargura, odio, miedo. A eso se llega uno. Si una persona está pensando en el temor, miedo, todos los días miedo, tiene miedo de todo, ¿no? Mi sombra también está con miedo. Pues. Pero hermanos, el miedo es una de las cosas que paraliza a las personas para ser verdaderos siervos de Dios. El miedo es lo que hace que diga, no soy capaz, no, el pastor es el capaz, yo qué voy a hacer. El miedo es lo que hace que la persona se vuelva inútil para el reino. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, maldecir esos pensamientos de temor, ¿no? Yo maldigo ese pensamiento o espíritu de temor, te echo fuera en el nombre de Jesús, ¿no? Pero no voy a permitir que ese pensamiento venga a mi vida, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, ¿no? Tú pones ahí la palabra de Dios y lo echas fuera al miedo, y así tú vas a vencer. En Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Creo que dije 25, ¿no? Proverbios 23:7. Entonces, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu experiencia de vida. Conforme tú descuidas las cosas de este mundo y pones tu atención en Dios, tu corazón se va a volver más sensible a las cosas de Dios. Tu corazón va a escuchar con más claridad el consejo de Dios. Tu corazón va a poder ver la oportunidad que el Espíritu Santo te está dando en tu vida. Entonces tú vas a disfrutar de sanidad, de gozo, de paz, de prosperidad, de unción. ¿Por qué? Porque tú vas a volverte muy sensible a las cosas de Dios. Entonces, la razón por la que mucha gente no está experimentando las bendiciones de Dios, la razón por la que mucha gente no está experimentando las bendiciones de Dios, no es porque no creen. No es porque no creen, es porque están descuidando las cosas de Dios. Es porque están descuidando las cosas de Dios. Y en esas cosas que descuidan, se vuelven duros de corazón para las cosas de Dios. Porque están muy ocupados en los asuntos de esta vida. Marcos 4:19. Marcos 4:19 lo explica muy bien. Ahí dice, en la parábola del sembrador, dice ahí, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entran y ahogan la palabra. No debes permitir que el mundo ahogue la palabra que está en ti. No debes permitirlo. Tú eres un hijo de Dios y vives para Dios. Deja que las cosas de Él estén ahí vivas, bendiciéndote, trayéndote poder, sabiduría, cualquier cosa que necesites. La cura para un corazón endurecido está en la oración y ayuno. La cura para un corazón endurecido está en la oración y ayuno. A ver, cuando los discípulos fueron a ministrar a ese niño que estaba siendo echado al fuego y que Satanás quería matarlo, Jesús había estado en el monte y había ahora de la transfiguración, ahora había bajado y encuentra a los discípulos tratando de liberar a un niño que era echado al fuego y por más que decían pues en el nombre de Jesús sal fuera espíritu inmundo, nada pasaba. Entonces el padre pues dijo, estos son unos huesos, pues no funcionan. Entonces justo en ese momento el padre de familia ve que viene Jesús y le dice, Señor, tus discípulos han orado y no han podido hacer nada, pero si tú puedes hacer algo, haz algo pues, ¿no? Pero Jesús le devolvió la pelota y le dice, si tú puedes creer, ya, si tú puedes creer. Y luego él liberó a este niño, ¿no? Y los discípulos le preguntaron en Mateo 17, 20 al 21. En Mateo 17, 20 al 21, ahí Jesús les dice que lo que ellos necesitaban no era más fe. Ellos no necesitaban más fe. Ellos necesitaban tener menos incredulidad. ¿Ah? No, usted me puede decir, no, pero usted está equivocado, ahí no dice incredulidad, ahí dice, Jesús dice, por vuestra poca fe, ¿no? Pero ahí en el original, la mejor traducción del original no es fe, sino incredulidad. Y la incredulidad viene por endurecer nuestro corazón. La incredulidad viene por endurecer nuestro corazón. Y en el caso de ellos han endurecido su corazón en esta área de la administración a otros. Se descuidaron, se hicieron un poquito flojos en esa área, pero esa poquita flojedad también trajo incredulidad. Y cuando se vieron frente a este espíritu, sí tenían fe, pero su corazón, ¿cómo estaba? Estaba endurecido en esa área y no funcionó. Entonces Jesús le dijo que la razón de que ellos no habían podido echar fuera ese demonio era porque ellos necesitaban tener menos incredulidad. Esa es la mejor traducción. Ahí ustedes pudieran corregirlo. La palabra fe no es exacta ahí en la Reina Valera. En lugar de la palabra fe, ustedes deben colocar la palabra incredulidad. Esa es la traducción exacta en las varias versiones que hay de la Biblia. Entonces, un corazón endurecido está dominado por la mente y por los sentidos. ¿No? Qué bueno que no funcionó. Un corazón endurecido es un corazón que está dominado por la mente y los sentidos. Entonces, la oración y el ayuno es una manera de reprimir la carne y sus deseos, para que tu atención pueda estar puesta en Dios. Vas a escuchar con más claridad a Dios, pues, ¿no? Y vas a poder entender cómo ser más sensible al Señor en esa área, ¿no? Bien, hermanos, vamos a quedarnos en este punto.